Om Namo Bhagavate Vasudevaya. La ciencia de la reencarnación, basado en las enseñanzas de su divina gracia, hace Bhaktivedanta Swami Prabhupada. La explicación más completa y fácil de comprender, publicada hasta hoy, acerca de la reencarnación. La vida no comienza al nacer, ni termina al morir. ¿Qué es exactamente lo que le acontece al yo tras abandonar su cuerpo actual? ¿Tendrá que seguir reencarnando eternamente? ¿Cómo ocurre realmente la reencarnación? ¿Podemos decidir así nuestras futuras reencarnaciones? Volver a nacer resolverá todos estos profundos misterios, presentando la explicación clara y completa, que proporciona la más auténtica fuente intertemporal del conocimiento sobre la existencia del más allá. Tercera historia de la reencarnación. Los visitantes del más allá. Cualquiera que sea la forma de existencia que uno recuerde al abandonar el cuerpo, esa forma recibirá indefectiblemente. Bhagavad Gita 8.6. Cuando el alma inicia el misterio del viaje de la muerte, puede, según las tradiciones de las grandes religiones mundiales, puede encontrar a seres de otros niveles de la realidad, tales como los ángeles que le ayudarán, o a jueces que pasan y pesan así sus buenas y malas acciones en la balanza de la justicia cósmica. Variadísimos objetos de arte de toda la historia cultural del hombre ilustran tales escenas. Una pintura es un fragmento de cerámica etrusca. Muestra una figura angélica atendiendo a un guerrero caído. Un mosaico cristiano de la Edad Media muestra a un terrorífico San Miguel con la balanza de la justicia en la mano. Muchas personas que han estado al borde de la muerte suelen relatar que han visto a tales seres. En las escrituras védicas de la India leemos que los sirvientes del señor Sri Vishnu aparecen en el momento de la muerte para acompañar al alma piedosa en el camino hacia el mundo espiritual. Los Vedas también hablan de los temibles agentes de Yamaraj, el señor de la muerte, que por la fuerza arrestan al alma del pecador y la preparan para reencarnar en la prisión de un cuerpo material. En el histórico relato que a continuación presentaremos, los sirvientes de Vishnu y los Yamadutas se disputan la suerte del alma de Ayamil, discutiendo si ha de ser liberado o por el contrario condenado a reencarnar. En una ciudad llamada Kanyakubja vivía un santo sacerdote brahmana llamado Ayamila, quien cayó fuera del sendero de la vida espiritual y perdió todas sus buenas cualidades cuando se enamoró de una prostituta. Abandonando sus deberes sacerdotales, se dio entonces a vivir del robo y del juego y a llevar una vida de libertinaje. Tuvo 10 hijos con ella. El último nació cuando Ayamil tenía ya 88 años de edad. A este hijo lo llamó Narayana, que es uno de los nombres del Señor Supremo Vishnu. Ayamil estaba muy apegado a su hijo menor y se deleitaba observando los esfuerzos que el niño hacía para caminar y hablar. Un día repentinamente llegó para el necio Ayamil el tiempo de morir. Con espanto el anciano vio frente a sí a 3 repulsivas figuras de rostros fieros y torcidos. Estos seres fantasmales habían venido con cuerdas en las manos para arrastrarlo a la corte de Yamaraj, el señor de la muerte. Al ver estas espantosas criaturas, Ayamil se aterrorizó. Movido por el afecto hacia su amado hijo, que jugaba a corta distancia, gritó: ¡Narayan! ¡Narayan!
llorando por su hijo. El gran pecador Ayamil invocó al sagrado nombre del Señor, aunque no era esa su intención. Al oír el nombre de su amo, pronunciando con gran énfasis por el agonizante Yamila, los mensajeros de los Vishnudutas, se presentaron al instante. Cada uno de ellos tenía la apariencia de Sri Vishnu mismo. Sus ojos eran como pétalos de loto. Llevaban yelmos de oro, brillantes vestidos de seda al color topacio. Sus cuerpos perfectos estaban decorados con grandes collares de zafiros y flores de loto blancas como la leche. Tenían un aspecto vigoroso y juvenil, brillaban como una luz cegadora que iluminaba la oscuridad de la habitación del moribundo. En las manos llevaban arcos y flechas, espadas, caracolas, discos y flores de loto. Los Vishnudutas, viendo que los sirvientes de Yamaraj, los Yamadutas, estaban arrancando del interior del corazón el alma de Ayamil, con grandes voces les ordenaron: ¡alto! Los Yamadutas, que jamás habían encontrado quien se les opusiera, temblaron al oír la imperiosa orden. ¿Quién sois? ¿Por qué tratáis de detenernos? Somos los sirvientes de Yamaraj, el Señor de la Muerte, explicaron. Los sirvientes de Vishnu sonrieron y con voces tronantes respondieron: si en verdad sois los sirvientes de Yamaraj, debéis explicarnos cuál es el significado del ciclo del nacimiento y la muerte. Decidnos, ¿quién debe y quién no debe entrar en este ciclo? Los Yamadutas replicaron: el sol, el fuego, el cielo, el aire, los semidioses, la luna, la tarde, el día y la noche, todas las direcciones del espacio, el agua, la tierra y la superalma, o sea, el Señor dentro del corazón, son los testigos de lo que uno hace a cada segundo. Los que tienen que ser castigados en el ciclo del nacimiento y muerte son aquellos que, según son esos testigos, han faltado a los deberes religiosos. Según cuando pesen sus actos piadosos y los pecaminosos, cada cual tendrá un karma que disfrutar o sufrir en la vida siguiente. Originalmente las almas existen en el mundo espiritual, como sirvientes eternos de Dios. Pero cuando ellos abandonan ese servicio al Señor, tienen que entrar en el universo material, constituido por las tres variedades de la energía material: bondad, pasión e ignorancia. Los Yamadutas explicaron que las almas que desean gozar de este mundo caen bajo el dominio de las variedades de la energía material, y que conforme a su específica relación con estas, reciben los adecuados cuerpos materiales. Un ser en quien predomina la energía de la bondad obtendrá un cuerpo de semidios. Uno en quien predomina la energía de la pasión recibirá el cuerpo humano. Y aquel en quien predomine la energía de la ignorancia reencarnará en las especies inferiores. Todos estos cuerpos son comparables a los que tenemos en los sueños. Cuando alguien duerme, olvida su real identidad. Y tal vez él sueña que es un rey. No puede recordar qué hacía antes de dormirse, ni imaginar qué hará al despertar. De la misma manera, cuando el alma se identifica con el cuerpo temporal físico, olvida su real identidad espiritual, así como también sus vidas previas en el mundo material, a pesar de que casi todas las almas que reciben un cuerpo humano, ellos ya han transmigrado por todas las 8.400.000 especies de vida. El alma pasa así de un cuerpo a otro, ya sea como hombre animal o semidios, dijeron los Yamadutas. Cuando tiene un cuerpo de semidios se siente muy afortunado. Cuando tiene un cuerpo humano a veces está contento y a veces apesadumbrado. Cuando tiene un cuerpo animal está siempre temeroso. Pero en cualquier cuerpo sufre mucho, porque tiene que nacer, enfermarse, envejecer y morir.
Todo esto se llama samsara, o sea, tener que pasar por las muchas clases de vida material. La tonta entidad viviente. Continuaron los Yamadutas. No es capaz de controlar los sentidos y la mente. Por eso tiene que vivir dominada por las gunas de la naturaleza material. Quiera o no quiera, le guste o no le guste. Es igual que el gusano de seda, que teje con su saliva el capullo en que se queda preso. La entidad se apresura a ella misma en las actividades fruitivas y luego no haya cómo escaparse. Así se queda como aturdida, y nace y muere, y vuelve a nacer y vuelve a morir. Muchas vidas. A causa de los deseos materiales, siguieron diciendo, la entidad nace en una cierta familia y recibe un cuerpo parecido al de su padre o al de su madre. Ese cuerpo muestra cómo eran los cuerpos anteriores y cómo serán los que tendrá después. Así como una primavera muestra cómo ha sido y serán las demás primaveras. La forma humana de vida tiene un valor especial, ya que únicamente es el ser humano quien puede alcanzar el conocimiento espiritual para liberarse del ciclo de nacimientos y muertes. Pero Ayamil había malgastado su vida humana. Al comienzo dijeron los Yamadutas. Ayamil estudió todos los Vedas, tenía buenas cualidades y se portaba bien. Era bueno y amable, y controlaba la mente y los sentidos. No decía mentiras, sabía cantar los mantras védicos, era muy puro. Siempre le mostraba respeto a su maestro espiritual, también a los huéspedes y a las personas mayores de la familia. No era vanidoso. Era bueno con todos los seres y nunca envidiaba a nadie. Pero una vez su padre le dijo que fuera al bosque por frutas y flores. Al volver del bosque vio a un hombre muy ordinario y lujurioso, que estaba abrazando y besando a una mujer de mala vida. El hombre se reía, cantaba y se divertía con toda desfachatez. Los dos, el hombre y la mujer, estaban ebrios. Los ojos de la prostituta le daban vueltas por la embriaguez y la ropa se le había aflojado, exhibiendo parcialmente su cuerpo. Cuando Ayamil miró, despertaron en él deseos pecaminosos, y Maya lo hizo caer. Quiso pensar en las instrucciones de las escrituras para controlar los deseos carnales, pero por culpa de la fuerza de Cúpido, él no pudo controlar la mente. Desde ese día, no hacía más que pensar en la ramera, y al poco tiempo se la llevó a su casa como sirvienta. Ayamil dejó todas las prácticas espirituales, se gastó el dinero de su padre en hacerle regalos a la mujer, y echó de la casa a su legítima esposa, que era joven, y que era de una buena familia brahmana. Este bribón de Ayamil sacaba el dinero de cualquier parte, por las buenas o por las malas, y lo gastaba en mantener a los hijos de la mujerzuela. Antes de morir, no hizo penitencias. Por eso, por la mala vida que llevaba, tenemos que llevarlo a la corte de nuestro Señor Yamaraj. Allí nos dirán qué castigo tenemos que darle, y luego lo mandarán al mundo material, en un cuerpo adecuado, que tal vez sea el de un animal. Tras escuchar las razones de los Yamadutas, los sirvientes de sí mismos, que son expertos en lógica y la argumentación, replicaron. Penoso es advertir que quienes tienen por misión la salvaguardia de los principios religiosos castigan arbitrariamente a un inocente. Ayamil ya ha hecho expiación de todos sus pecados. En realidad, él ha expiado no solo los pecados de esta vida, sino también la de millones de vidas previas, porque pronunció el sagrado nombre de Narayana, sintiéndose desamparado en el momento de morir. En consecuencia, él ahora es puro y apto para obtener la liberación del ciclo de la reencarnación. La pronunciación del sagrado nombre Sorivismo, dijeron los Vishnudutas, es el mejor proceso de purificación para un ladrón, para un alcohólico, para alguien que traiciona a un amigo o a una familia.
para el que mata a un sacerdote, para aquel que tiene relación sexual con la esposa de su gurú o de un superior. Es también el mejor método de purificación para el asesino de mujeres, para el asesino del rey o para el asesino de su propio padre, incluso el asesino que mata vacas, o para todo pecador en general. Con solo pronunciar el sagrado nombre de Sri Vishnu, tales pecadores pueden atraer la atención del Señor Supremo, quien en consecuencia considera: puesto que este hombre ha pronunciado mi sagrado nombre, debo protegerlo. En esta era actual de riñas e hipocresía, aquella persona que desee liberarse de la reencarnación debe de cantar el Maha Mantra, Hare Krishna, el mantra de la liberación, porque limpia por completo el corazón de todos los deseos materiales, que son los que mantienen al alma atrapada en el ciclo de nacimientos y muertes. Quien canta el santo nombre del Señor declaran los Vishnudutas, él es inmediatamente liberado de las reacciones de cualquier pecado, incluso si lo canta en broma o como un entretenimiento musical. Así lo establecen las escrituras o lo reconocen los sabios eruditos. Quien canta el sagrado santo nombre del Señor Krishna y luego muere en un accidente o es atacado por una fiera, por enfermedad o herido por una arma, inmediatamente se libera de tener que nacer de nuevo. Tal como el fuego reduce la hierba a cenizas, el sagrado nombre de Krishna reduce a cenizas todas las reacciones kármicas. Alguien que, ignorando el poder de una medicina, la toma ya sea voluntariamente o por la fuerza, le producirá efecto, aunque él ignore su poder. Incluso a quien ignore el poder del sagrado santo nombre del Señor, el cantarlo lo liberará a uno del ciclo de la reencarnación. Al momento de morir, Ayamil pronunció desesperadamente, en voz muy alta, el sagrado santo nombre del Señor Narayana. Eso ha sido suficiente para liberarlo de tener que nacer otra vez por su vida pecaminosa. Así pues, no tratéis de llevarlo a vuestro amo, para que sea castigado con un nuevo periodo de prisión en el cuerpo material. Los Vishnudutas lo liberaron entonces de las cuerdas de los sirvientes del Señor de la Muerte. Ayamil volvió a sus cabales y, libre ya de temor, rendió homenaje de todo corazón a sus salvadores, postrándose a sus pies. Mas cuando estos vieron que trataba de decirles algo, desaparecieron. ¿Ha sido esto un sueño?, se preguntaba, o una realidad. He visto a unos hombres temibles, que venían con sogas en las manos a arrastrarme lejos. ¿A dónde se han ido? ¿Y dónde están esos 4 radiantes seres que me salvaron? Reflexionó entonces sobre su vida. He sido un miserable esclavo de mis deseos. ¿Cuánto me he degradado? Me desempeñé en el vicio de vicio, me desempeñé de vicio en vicio, desde mi posición de Brahmana santo, y engendré hijos en una prostituta. Repudié a mi hermosa y casta esposa. Abominable fue el comportamiento que tuve con mis padres, que eran ancianos y no tenían otro hijo ni amigos que velara por ellos. Habiéndolos abandonado, sufrieron grandes penurias y dificultades. ¿Qué duda cabe de que un pecador como yo tendría que sufrir atrozmente en su próxima vida? Soy un inafortunado, pero ahora, cuando me se concede una nueva oportunidad, haré cuando pueda por liberarme del cruel ciclo de la reencarnación. Ayamil inmediatamente renunció a su concubina, la prostituta, y viajó a Haridwar, que es un lugar de peregrinaje en los Himalayas. Allí se refugió en un templo de Vishnu, donde practicó el Bhakti Yoga, que se lleva del servicio devocional al Señor Supremo. Cuando logró que su mente e inteligencia permaneciesen fijas en una meditación perfecta sobre la forma del Señor, Ayamil volvió a ver ante sí a 4 celestiales.
Reconociendo en ellos a los mismos Vishnudutas que lo habían salvado de los sirvientes del Señor de la Muerte, se postó ante ellos. Allí en Harvard, orillas del Ganges de Yamil, abandonó su efímero cuerpo físico y reasumió su eterna forma espiritual. Guiados por los Vishnudutas, subió un avión de oro, en el que voló directamente a la residencia de Sri Vishnu, para jamás volver a reencarnar en este mundo material. El viaje secreto del alma. Que las formas sutiles existen en el éter ha sido probado por la ciencia moderna mediante la televisión, pues esta transmite las figuras o fotografías por el éter. La vida es solo un destello en el tiempo. Desde tiempo inmemorial, casi a perpetuidad, los seres vivientes viajan por los diferentes planetas y especies de vida. El Bhagavad Gita explica así este proceso. Por el embrujo de Maya, cada ser vaga por el universo en el vehículo del cuerpo que la energía material le ha proporcionado. La vida materialista implica una serie de acciones y reacciones. Es como un cabaret de una larga película de acciones y reacciones. En él una vida entera corresponde apenas a una sola de las fotos en la película. Cuando un niño nace, se comprende que, con su nuevo cuerpo, se inicia otro conjunto de actividades. Y cuando un anciano muere, se comprende que un conjunto de reacciones kármicas llegan a su término. Srimad Bhagavatam 3, 31, 44. Cada quien recibe el cuerpo que desea. Los deseos personales del antiguiente determinan cuál será su próximo cuerpo. La energía externa o material del Señor le proporcionará el organismo exacto en el que podrá satisfacerlos plenamente. El tigre desea saborear la sangre. Por eso, por la gracia del Señor, la energía material le ha suministrado el cuerpo de una fiera, provisto de los medios para disfrutar de la sangre de otros animales. Srimad Bhagavatam 2.9.2. La muerte significa olvidar la última vida. Con la muerte se olvida todo acerca de las relaciones corporales previas. Tenemos una pequeña experiencia de esto por la noche, cuando vamos a dormir. Durante el sueño olvidamos todo lo referente a nuestro cuerpo y sus relaciones. Pero este olvido es una situación temporal, de solamente unas horas. La muerte no es nada más que un sueño de unos pocos meses, necesario al desarrollo de otro cuerpo, para un nuevo periodo de prisión material. Tal cuerpo se nos proporciona por la ley de la naturaleza, conforme a nuestros deseos. Quien desea recibir un cuerpo diferente al de ahora, debe solo cambiar sus deseos, sus anhelos durante el curso de esta vida. Para esto deberá entrenarse mientras ocupa el cuerpo actual. Este entrenamiento puede iniciarse en cualquier momento de la vida, incluso unos pocos segundos antes de morir, pero lo óptimo es comenzar a entrenarse desde muy joven. Srimad Bhagavatam 2.1.15. El alma primero acepta un cuerpo humano. Originalmente el alma es un ser puramente espiritual, pero al desear gozar del mundo material desciende. Podemos comprender que el antiguiente primero recibe un cuerpo humano, pero gradualmente sus degradadas actividades la arrastran a formas inferiores de vidas, animales, plantas y formas acuáticas. Siguiendo el lento proceso de la evolución, a su debido tiempo vuelve a obtener un cuerpo humano, el cual tiene otra oportunidad de liberarse del proceso de la transmigración. Si nuevamente desperdicia esta oportunidad de comprender su verdadera posición, continuará sujeta al ciclo de nacimientos y muertes en diversos tipos de cuerpos,
Srimad Bhagavatam 4.29.4. La ciencia de la reencarnación le es desconocida a los científicos modernos. Esa ciencia de la transmigración es por completo desconocida a los científicos modernos. A los supuestos científicos no les gusta ocuparse de estas cosas, porque si analizaran este asunto y los problemas de la vida, verían que su propio porvenir es muy oscuro. A los supuestos científicos no les gusta ocuparse de estas cosas, porque si analizaran este asunto y los problemas de la vida, verían que su propio porvenir es muy oscuro. 4.28.21 Srimad Bhagavatam. La ignorancia de la reencarnación es peligrosa. La civilización moderna está basada en la idea del bienestar familiar, con las mayores comodidades posibles. Todos esperan que al jubilarse vivirán muy confortablemente en una casa bien amoblada, junto a finas damas e hijos, sin sentir ningún deseo de abandonar un hogar tan confortable. Los altos funcionarios del gobierno y los ministros se aferran a sus privilegiados puestos hasta la muerte. Jamás se les ocurre abandonar las comodidades hogareñas. Apegados a tales ilusiones, los materialistas hacen planes para gozar de una vida todavía más confortable. Pero la muerte cruel les llega sin misericordia y se lleva al gran forjador de planes, forzándolo a abandonar el cuerpo presente y pasar a otro cuerpo. El hacedor de planes se ve así forzado a recibir otro cuerpo en una de las 8.400.000 especies de vida, conforme a los frutos del trabajo por el que él ha realizado. En la vida siguiente, las personas excesivamente apegadas a las comodidades familiares reciben por lo general cuerpo en especies inferiores, a consecuencia de una larga vida de pecado, desperdiciando el gran valor de la vida humana. Para salvarse del peligro de malgastar la vida humana, apegándose a cosas ilusorias, se debe vivir atento a la muerte, desde la edad de los 50 años o si no antes. La norma es que se debe considerar y recibir la notificación de la muerte desde entonces. La norma es y considerar y recibir la notificación de la muerte desde entonces, incluso antes de los 50 años de edad. Así, en cualquier etapa de la existencia, se debe siempre estar preparado para que la vida siguiente sea mejor. Srimad Bhagavatam 2.1.16. Al polvo volverás. Cuando morimos, este cuerpo material compuesto de los 5 elementos tierra, agua, fuego, aire y éter se descompone, y sus componentes vuelven a su origen, o según lo expresa la Biblia: eres polvo y al polvo volverás. En algunos pueblos el cuerpo es incinerado, en otros es enterrado y en otros es arrojado a los animales. En la India los hindúes incineran el cuerpo, convirtiéndolo en cenizas. Los cristianos sepultan el cuerpo. Este, después de algún tiempo, finalmente se convierte en polvo, que también, al igual que la ceniza, es una valla de tierra. Hay otras sociedades, la comunidad Parsi de la India, por ejemplo, que no incineran ni sepultan el cuerpo, sino que lo arrojan a los buitres. Estos acuden a comérselo, de modo que finalmente es transformada en excremento. Así pues, en todos los casos, este querido cuerpo que cuidamos tanto se transformará finalmente en excremento, en cenizas o en polvo. En la muerte, los elementos más refinados, como la mente y la inteligencia y el falso ego, transportarán a la pequeña partícula, que es el alma individual, a otro cuerpo, para que sufra o goce según sus obras. En el libro El camino de la perfección. La astrología y la reencarnación. Los cálculos astrológicos de las influencias estelares sobre el ser viviente no se basan en hipótesis,
sino en realidades. Según lo confirma el Srimad Bhagavatam, cada ser viviente está sometido a las leyes de la naturaleza en todo momento, tal como un ciudadano lo está al Estado. Las leyes del Estado son fácilmente perceptibles, pero la de la naturaleza material, por ser demasiado sutiles para nuestro tosco entendimiento, no pueden ser concedidas ni conocidas directamente. Las leyes del Estado son fácilmente perceptibles, pero las de la naturaleza material, por ser demasiado sutiles para nuestro tosco entendimiento, no pueden ser conocidas directamente. Las leyes de la naturaleza son tan sutiles que cada parte del cuerpo es influida por su respectiva estrella. El ser viviente recibe este cuerpo de trabajo para cumplir las condiciones del encarcelamiento utilizando tales influencias estelares. El destino del hombre puede conocerse por la posición de las estrellas en el momento del nacimiento, si el horóscopo es realizado por un astrólogo genuino. La astrología es una gran ciencia. El mal uso que se haya hecho de una ciencia no la invalida. El delicado conjunto de las influencias astrales nunca es determinado por el capricho del hombre, sino por la decisión del Señor Supremo. Por supuesto, el ordenamiento está hecho de acuerdo a las acciones buenas o malas del ser viviente. De aquí se deduce la importancia de las acciones piadosas. Únicamente los actos piadosos pueden calificar a alguien para obtener riqueza, buena educación y belleza en una nueva vida. Srimad Bhagavatam 1.12.12. Nota de los editores. El término astrólogo genuino se refiere aquí a alguien plenamente versado en la ciencia de la astrología védica, comparada con la cual la astrología moderna popular no es más que una serie de sentimentalismos y errores. Los pensamientos crean el próximo cuerpo. Que las formas sutiles existen en el éter ha sido probado por la ciencia moderna mediante la televisión, pues esta transmite las figuras o fotografías a través del éter. En Srimad Bhagavatam se encuentran las bases potenciales para una gran investigación científica, porque en él se explican cómo las formas sutiles se generan a partir del éter, cuáles son las características y acciones de tales formas, y cómo los elementos tangibles, a saber el aire, el fuego, el agua, la tierra, provienen de estas. Las actividades mentales y psíquicas del pensamiento, del sentimiento y de la voluntad ocurren también en el plano etéreo. La aseveración del Bhagavad Gita de que la situación mental en el momento de la muerte constituye la base del próximo nacimiento es también confirmada en muchos lugares del Bhagavatam. Tan pronto como se presenta la oportunidad, las formas mentales se convierten en formas tangibles. Srimad Bhagavatam 3, 26-34. ¿Por qué algunas personas no pueden aceptar la reencarnación? Existe la vida después de la muerte, como existe también la oportunidad de liberarse del ciclo de reiteradas transmigraciones y de alcanzar la inmortalidad. Pero debido a que estamos acostumbrados a recibir un cuerpo tras otro desde tiempo inmemorial, nos es muy difícil pensar en la vida eterna. Y la existencia material es tan perturbadora que uno piensa que si existe una vida eterna debe de ser perturbadora también. Un enfermo que tenga que tomar una medicina muy amarga, que yazca en la cama y en coma, y defeque y orine en la cama, será incapaz de moverse, pues encontrará que la vida es tan intolerable que piense, me suicidaré. Similarmente, la vida materialista es tan miserable que por desesperación hay quienes adoptan la filosofía nihilista o impersonalista, tratando de negar su propia existencia y de reducir todo a cero. Pero transformarse en cero es imposible,
y tampoco es necesario. Estamos en dificultades, pero cuando salgamos de nuestra condición material descubriremos la verdadera vida, la vida eterna. Del libro de las enseñanzas de la reina Kunti. Solo unos pocos años más. El karma es producido por las actividades fruitivas, es decir, las que buscan el bienestar y el placer del cuerpo. Hemos visto el caso de un hombre que, estando a punto de morir, pedía al médico que le prolongaran la vida 4 años más, para poder terminar sus planes, lo cual significa que murió pensando en estos planes. Indudablemente este hombre se llevó consigo sus planes mediante el cuerpo sutil, integrado por la mente, inteligencia y falso ego. Y cuando su cuerpo físico murió, le habrá sido concedida así otra oportunidad por la gracia del Señor Supremo, la superalma, que mora siempre en el corazón. En el siguiente nacimiento uno recibirá de la superalma el apunte y comenzará a realizar el plan traído de la vida previa, utilizando el vehículo que le ha proporcionado la naturaleza material y siendo apuntado por la superalma que mora en el corazón. Y el ser viviente se esfuerza a toda costa en cumplir sus planes. Srimad Bhagavatam 4.29.62. El cambio de sexo sin cirugía. El próximo nacimiento dependerá de lo que uno piense en un momento de morir. Si un hombre está muy apegado a su mujer, naturalmente pensará en ella al morir, y así en la vida siguiente tendrá un cuerpo femenino. Similarmente, si al momento de morir una mujer piensa en su marido, naturalmente tendrá un cuerpo de hombre en la vida siguiente. Debemos recordar siempre que, como lo establece el Bhagavad Gita, ambos cuerpos materiales, el físico y el sutil, son envolturas o vestidos del alma, siendo el cuerpo físico comparable al traje y el sutil a la ropa interior. La condición del sexo masculino o femenino se refiere tan solo a lo accesorio, el vestido, los cuerpos. Srimad Bhagavatam 3.31-41. Los sueños y las vidas pasadas. En los sueños a veces vemos cosas que nunca hemos experimentado en el cuerpo actual. A veces en los sueños sentimos que volamos por el cielo, aunque en esta vida nunca hayamos volado. Eso significa que en alguna vida previa, sea de semidios, de astronauta, hemos volado por el espacio. La impresión ha quedado almacenada en la mente y repentinamente se pone de manifiesto. Es comparable a la fermentación que ocurre en las profundidades del agua. A veces se traduce en burbujas que salen a la superficie. De vez en cuando soñamos con un lugar que jamás hemos conocido en esta vida, pero que en una vida pasada sí conocimos. La impresión se conserva en la mente, y a veces se hace manifiesta, y a veces, ya sea en los sueños o en el pensamiento. La conclusión es que la mente constituye el almacén de los varios pensamientos y experiencias de nuestras vidas pasadas. Así pues, hay una concatenación continua entre las vidas sucesivas, desde las encarnaciones pasadas hasta esta, y de esta a las futuras encarnaciones. Srimad Bhagavatam 4.29-64. El estado de coma y la vida siguiente. Una mente excesivamente absorta en la actividad material se apega demasiado al cuerpo físico, hasta en el momento de la muerte. Piensa en su propio cuerpo y en los familiares relacionados con este. Así permanece por completo absorta en la concepción temporal de la vida, a tal punto que en el momento mismo de morir se resiste a abandonar el cuerpo. Por ello no es raro que un moribundo permanezca en estado de coma muchos días antes de abandonar el cuerpo. Puede ser que alguien esté disfrutando de su posición de primer ministro o presidente,
Pero al comprender que se verá forzado a tener un próximo cuerpo de perro o de cerdo, él decide no abandonar el cuerpo actual. Así puede permanecer en estado de coma durante muchos días antes de morir. Srimad Bhagavatam 4.29-77. Los cambios del cuerpo son los reflejos de Maya. Aunque la luna está inmóvil y es única, cuando se refleja en el agua o en el aceite, parece adoptar diferentes formas a causa del viento que agita el líquido. Similarmente, aunque el alma es el sirviente eterno de Krishna, la Suprema Persona de Dios, cuando está envuelta por las realidades materiales de la naturaleza, adopta diferentes formas. A veces de semidios, a veces de hombre, de perro, de árbol, etc. Bajo la influencia de Maya, que es la energía ilusoria de la Suprema Persona de Dios, la anteoyente piensa de sí misma que es esta o aquella persona, americano, indio, gato, perro, árbol, lo que sea. Esto es lo que se le llama estar en Maya. Cuando se libera de esta confusión y comprende que el alma no pertenece a la forma material, se coloca en el plano espiritual. Cuando la entidad viviente retorna a su forma y comprensión originales espirituales, inmediatamente se somete a la forma suprema de la persona de Dios. Srimad Bhagavatam 10.1.43. Los políticos renacen en sus propios países. A la hora de la muerte, casi todos se preguntan qué les ocurrirá a su mujer y a sus hijos. Pero el político se pregunta qué le ocurrirá a su país o a su partido. Un político nacionalista excesivamente apegado a su patria ciertamente renacerá en la misma tierra. La siguiente vida será afectada por las actuaciones que uno tenga en esta vida. A veces los políticos actúan en formas extremadamente pecaminosas para su propia satisfacción sensorial. No es raro que un político mate a alguien del partido opuesto, aun cuando se le permita nacer en la que él llama su patria. Él tendrá que sufrir por las ideas pecaminosas de su vida previa. Srimad Bhagavatam 4.28-21. ¿Qué hay de malo en matar animales? La ahimsa o no violencia consiste no en interrumpir la vida de ninguna entidad viviente. No se debe pensar que porque la chispa espiritual es inmortal, no es dañino matar animales por placer. La gente es ahora aficionada a comer animales. A pesar de disponer gran cantidad de granos, frutas y leche, no se deben matar animales. Ellos también están progresando en su vida evolutiva, mediante la transmigración de un nivel de vida de animal a otro. Al matar a un animal, su estorba el progreso. Si ha permanecido en un cuerpo muchos días o años y es muerto prematuramente, tendrá que regresar a la misma especie a completar el tiempo que le faltaba para acceder a otra. Así pues, no se debe afectar su progreso simplemente para satisfacer el paladar. Bhagavad Gita 16.1.3. La evolución es el viaje del alma a través de las especies. Vemos que existen muchas diferentes formas de vida. ¿De dónde provienen estas? Tales como las del perro, el árbol, el reptil, los insectos, los peces. ¿Puede haber evolución? Pero las especies de vida existen simultáneamente. Puede haber evolución, pero las especies de vida existen simultáneamente. Existe el pez, el hombre, el tigre. Todos existen al mismo tiempo. Es como lo que ocurre con los diferentes tipos de apartamentos en cualquier ciudad. Usted puede ocupar uno de ellos conforme a su capacidad de pagar la renta, pero todos los tipos de apartamentos siguen existiendo al mismo tiempo. Análogamente, el antiviviente, de acuerdo al karma, puede ocupar una u otra forma corporal, pero también hay una evolución. Después del pez, el siguiente estado evolutivo es la planta. Desde las formas vegetales, la antiviviente puede ascender a un insecto. Después del insecto, el siguiente estado es el de ave, luego el de bestia y finalmente el de humano. Y desde la forma humana, quien se califique debidamente podrá continuar evolucionando. Si no lo hace, tendrá que regresar al ciclo evolutivo anterior.
En consecuencia, la forma humana de vida es un punto crucial en el desarrollo evolutivo de la entidad viviente. La conciencia, el eslabón es perdido. La ilusión de Maya. La ilusión de Maya es como la espuma, que volverá a mezclarse con el mar. Nadie es madre, padre o pariente. Con las burbujas en el mar existen solo fugazmente. Y como tal, la burbuja del mar se mezcla con el mar. Y este amado cuerpo hecho de 5 elementos desaparecerá. ¿Quién puede decir cuántas formas efímeras el alma encarnada ha ocupado? Un poema en bengalí, escrito por su divina gracia, hace Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada. La ilusión de Maya es como la espuma que volverá a mezclarse con el mar. Nadie es madre, padre o pariente. Con las burbujas en el mar existen solo fugazmente. Y como la burbuja del mar se mezcla con el mar, este amado cuerpo hecho de 5 elementos desaparecerá. ¿Qué puede decir cuántas formas efímeras el alma encarnada ha ocupado? La lógica de la reencarnación. Un glotón que se solaza en engullir grandes cantidades de variados alimentos puede recibir de la naturaleza el cuerpo de un cerdo o de una cabra. ¿Se te ha ocurrido pensar que la transmigración es al mismo tiempo una explicación y una justificación del mal del mundo? Si los males que sufrimos son el resultado de los pecados cometidos en nuestras vidas pasadas, podremos llevarlos con resignación y con la esperanza de que, si en esta nos esforzamos tras la virtud, nuestras vidas futuras serán menos aflictivas. De W. Somerset Maugham, como el filo de la navaja. 2 niños nacen al mismo tiempo. Los padres del primero son ricos, educados con esmero, y han esperado ansiosos la llegada del primogénito. El hijo es inteligente, sano y atractivo, con un futuro pleno de promesas. Seguramente el destino le sonreirá. El segundo niño entra en un mundo completamente diferente. Nace de una madre que fue abandonada cuando quedó embarazada. Siendo pobre, ella siente poco entusiasmo en cuidar de su débil retoño. A este el camino a recorrer se le presenta plagado de dificultades, asperezas, que no serán fáciles de vencer. Este mundo está lleno de flagrantes desigualdades, similares a estas, que frecuentemente suscitan preguntas. ¿Cómo puede la providencia ser tan injusta? ¿Qué mal ha hecho Jorge y María para que su hijo haya nacido ciego? Ellas son buenas personas, qué cruel es Dios. Los principios de la reencarnación, sin embargo, nos permiten considerar la vida después de la perspectiva mucho más amplia, la perspectiva de la eternidad. Desde este punto de vista, una vida no se ve como el comienzo de nuestra existencia, sino solo como una instantánea en el tiempo. Y podemos comprender que una persona piadosa que sufre mucho, quizás esté cosechando los efectos de actuaciones impías en vidas pasadas. Con esta visión más amplia de la justicia universal, podemos ver que cada alma es la única responsable de su propio karma. Los principios de la reencarnación, sin embargo, nos permiten considerar la vida desde una perspectiva mucho más amplia, la perspectiva de la eternidad. Desde este punto de vista, una vida no se ve como el comienzo de nuestra existencia, sino como una instantánea en el tiempo. Y podemos comprender que una persona piadosa que sufre mucho, quizás esté cosechando los efectos de actuaciones impías en vidas pasadas. Con esta visión más amplia de la justicia universal, podemos ver que cada alma es la única responsable de su propio karma. Nuestras acciones son comparables a semillas. Las realizamos o plantamos.
y con el correr del tiempo gradualmente fructifican, provocando las reacciones consiguientes. Tales reacciones pueden producir ya el sufrimiento o disfrute del ser viviente. Este puede responder mejorando su carácter, o por el contrario, haciéndose más bestial. En ambos casos, las leyes de la reencarnación operan con imparcialidad, otorgando a cada ser el destino que se ha ganado por sus actuaciones previas. Un criminal elige la prisión al transgredir deliberadamente la ley. En cambio, otro hombre puede ser nombrado miembro de la Corte Suprema debido a su excelente servicio. De igual manera, el alma elige su propio destino, que incluye una forma corporal específica basada en sus deseos y acciones pasadas y presentes. Nadie puede, sin mentir, lamentarse diciendo: yo no he pedido nacer. Nadie puede, sin mentir, lamentarse diciendo: yo no he pedido nacer. En el conjunto de los repetidos nacimientos y muertes en este mundo material, el hombre propone y Dios dispone. Tal como una persona elige libremente un automóvil según sus necesidades personales y capacidad de pago, somos nosotros mismos quienes determinamos, mediante nuestros deseos y acciones, qué clase de cuerpo nos proporcionará la naturaleza material después de la muerte. Y esta valiosa forma de vida humana, que está hecha únicamente para alcanzar la conciencia del verdadero yo, alguna alma la malgasta ocupándola solo en las actividades animales de comer, dormir, aparearse y defenderse. Dios permitirá que tal alma sea después colocada en una especie en la cual goce de las mayores facilidades para obtener esos placeres sensoriales, sin sufrir las perturbadoras inhibiciones y responsabilidades que se dan en la especie humana. Por ejemplo, un glotón que se solaza en engullir cantidades de variados alimentos puede recibir de la naturaleza el cuerpo de un cerdo o una cabra, lo que le va a permitir regocijarse comiendo indiscriminadamente basura y desperdicios. Este amplio sistema de recompensa y castigo puede parecer chocante al comienzo, pero es perfectamente equitativo y compatible con la concepción de que Dios es un ser supremamente compasivo. En este amplio sistema de recompensa y castigo puede parecer chocante al comienzo, pero es perfectamente equitativo y compatible con la concepción de que Dios es un ser supremamente compasivo. Para que el ser viviente pueda disfrutar de la satisfacción sensorial que ansía, necesita de un cuerpo apropiado. La naturaleza, colocándolo en el cuerpo que apetece, da completa satisfacción a los deseos individuales. Otra idea falsa, contestada por la clara lógica de la reencarnación, concierne al dogma religioso de que todo depende de lo que hagamos en el lapso de una sola vida, y que si vivimos viciosa o inmoralmente, seremos castigados con la condenación eterna en las más oscuras regiones del infierno, sin ninguna esperanza alguna de emancipación. Comprensiblemente, a las personas sensitivas, conscientes de Dios, les parece que tal sistema de justicia final es más demoníaco que divino. ¿Será posible que, aunque el hombre pueda mostrarse misericordioso, Dios sea incapaz de tal sentimiento? Esta doctrina muestra a Dios como si fuese un padre despiadado, que permite que sus hijos se extravíen, para luego contemplar cómo reciben un castigo y tormentos eternos. Esta doctrina muestra a Dios como si fuese un padre despiadado, que permite que sus hijos se extravíen, para luego contemplar cómo reciben un castigo y tormento eternos. Tales enseñanzas irracionales ignoran el eterno lazo de amor existente entre Dios y sus íntimas expansiones, los seres vivientes. Por definición, dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Dios debe poseer todas las cualidades, en el más alto grado de perfección. Una de estas cualidades es la misericordia, la noción de que después de una breve vida, un ser humano puede ser condenado a sufrir eternamente en el infierno. Es incompatible con el concepto de un ser supremo infinitivamente misericordioso. Cualquier padre dará a su hijo más de una oportunidad para perfeccionarse.
La literatura védica glorifica la naturaleza magnánima de Dios. Krishna es misericordioso, incluso con aquellos que abiertamente lo menosprecian, ya que Él está situado dentro del corazón de cada ser, dándoles la oportunidad de que realicen sus sueños y ambiciones. En verdad, la misericordia del Señor es ilimitada. Krishna es infinitivamente misericordioso, y su misericordia es también inmerecida. Aunque por culpa de nuestras actividades pecadoras no lo merecemos, el Señor ama de tal manera a todos y cada uno de los seres vivientes que repetidamente nos da la oportunidad de liberarnos del ciclo de nacimientos y muertes. Kunti Devi, una gran devota de Krishna, se dirige al Señor diciéndole: Eres el Controlador Supremo, sin principio ni fin, y concedes a todos por igual tu inmerecida misericordia. Srimadhattan 1.8.28. Si alguien, sin embargo, permanece para siempre alejado de Dios, no será debido a una venganza de parte de Él, sino a una repetida libre elección del individuo. Si alguien, sin embargo, permanece para siempre alejado de Dios, no será debido a una venganza de parte de Él, sino a una repetida libre elección del individuo. Sir William Jones, quien ayudó a dar a conocer la filosofía de la India en Europa, escribió así hace casi 2 siglos. No soy hindú, pero considero que la doctrina de los hindúes concerniente a un futuro estado, reencarnación, es incomparablemente más racional, más piadosa y más eficaz para apartar a los hombres del vicio que las terribles opiniones inculcadas por los cristianos del castigo sin fin. De acuerdo a la doctrina de la reencarnación, Dios reconoce y recuerda hasta una minúscula cantidad de bien realizado por una persona mala. Es raro que haya alguien un 100% malo. Consecuencia, si un ser viviente realiza siquiera un pequeño progreso espiritual, en la vida siguiente se le permite continuar a partir de ese punto. El Bhagavad Gita, el Señor dice a su discípulo Arjuna: esta tarea ha de hacerse consciente de Krishna, y no hay pérdida ni disminución. Cualquier pequeño avance en este sendero es una garantía frente a lo más temible de todo el retorno a una forma subhumana en la vida siguiente. El alma puede así desarrollar sus cualidades espirituales intrínsecas a lo largo de muchas vidas, hasta que no tenga que reencarnar en un cuerpo físico y volver a su hogar original en el mundo espiritual. Esta es la extraordinaria bendición de la vida humana, la de que aun quien esté destinado a sufrir terriblemente por culpa de actos impíos realizados en esta o en vidas previas, puede seguir el proceso para hacerse consciente de Krishna y cambiar así su karma. El alma en un cuerpo humano se encuentra en el punto medio de la evolución. En este punto, el ser viviente puede elegir ya sea la degradación o la liberación del ciclo de las reencarnaciones. Ideas erróneas sobre la reencarnación. El estudio de la reencarnación mediante la regresión hipnótica es, en lo mejor de los casos, solo un intento rudimentario para explicar un fenómeno muy complejo. La entidad viviente que ha recibido el cuerpo actual por sus actividades fruitivas del pasado, es posible que pueda cancelar en esta vida los resultados de sus acciones, pero aún así no se habrá emancipado de las ataduras a los cuerpos materiales. Ha recibido un tipo de cuerpo y realizando acciones con ese cuerpo, crea el siguiente. Así transmigra de un cuerpo a otro, pasando por repetidos nacimientos y muertes a causa de su gran ignorancia. Srimad Bhagavatam 7.7.47. Los semanarios sensacionalistas americanos están llenos de nociones anticientíficas acerca de la reencarnación, de la cual prácticamente en cada nuevo número presentan nuevas pruebas sorprendentes. Inundan en el mercado más y más de libros populares que aseguran decir la verdad final acerca de las vidas pasadas. Pero ¿a quién creer y qué creer? Puede aceptarse que el investigador nacional y otras publicaciones similares sean consideradas autoridades de la reencarnación. Las experiencias fuera del cuerpo, viajes astrales,
son aspectos secundarios de la reencarnación que han gozado de gran popularidad. Aunque muchos de estos relatos puedan ser verdaderos, no nos proporcionan ninguna información realmente nueva. Pueden ayudar a convencer a los lectores de que más allá del cuerpo existe otra realidad, la conciencia o el alma. Pero esta no es una información nueva, porque este conocimiento es muy antiguo. Los Vedas explican que la conciencia es un síntoma del alma y que por ende tiene una existencia separada del cuerpo. De un estudio incluso superficial del Bhagavad Gita, que tiene más de 5.000 años de antigüedad, y de otra escritura védica, se desprende claramente que la conciencia es en realidad es diferente del cuerpo. Al estudiante de la ciencia védica no le sorprende oír que la conciencia transportada por el cuerpo sutil consciente en la mente, la inteligencia y el falso yo pueda ausentarse temporalmente en un tabernáculo carnal durante el sueño o las experiencias de casi muerte. El falso yo es la autoidentificación con el cuerpo. La vivencia de yo soy es el yo, pero cuando el alma está contaminada o condicionada por la materia, se identifica con el cuerpo y se crea un producto de naturaleza material. El verdadero yo es la vivencia de la realidad o el alma. La reencarnación es la verdadera experiencia astral. Las experiencias astrales no son algo nuevo, todos las hemos tenido, ya que los sueños son nada menos que experiencias astrales. Las experiencias astrales no son algo nuevo, todos las hemos tenido, ya que los sueños son nada menos que experiencias astrales. Cada noche el cuerpo sutil se separa del cuerpo carnal y experimenta una realidad diferente en el plano sutil. Una variedad de experiencia astral, no demasiado rara, han sido algunos casos de casi muerte, cuando el herido u operado se sentía flotar en el lugar del accidente o en el quirófano, observando su propio cuerpo sin sentir dolor o incomodidad. Los presentes lo daban por muerto en ese momento, pero luego resucitaban. Los Vedas enseñan que el alma, al abandonar el cuerpo físico a la hora de la muerte, es transportada a otro cuerpo carnal mediante el cuerpo sutil. De aquí no es min yada deje, kaumaran javaran yara, tata dejantara praptir direstatra namuyati. Así como en este cuerpo el alma encarnada pasa continuamente de la niñez a la juventud y luego a la vejez, similarmente en el momento de la muerte pasa a otro cuerpo. El alma consciente del yo verdadero no se desconcierta por el cambio. Bhagavad Gita 2.13. El cuerpo sutil hace de vehículo, transportando al alma desde un cuerpo burdo al siguiente. Ese cuerpo sutil está constituido esencialmente por la mente, la inteligencia y el falso yo. Aunque el cuerpo burdo es inactivo, el cuerpo sutil es activo. Según ya se ha dicho, a veces el cuerpo sutil nos transporta durante el sueño, en tanto que el cuerpo burdo yace dormido en el lecho. El cuerpo sutil nos transporta en viajes mentales. A veces hace lo mismo durante el día, en los sueños, y a veces, en circunstancias excepcionales, durante un episodio de muerte aparente, da origen al estado mental que llamamos experiencia casi muerte. La mente, puesto que es sutil, incluso puede ausentarse del cuerpo burdo, permitiendo así que veamos nuestro cuerpo desde afuera. De modo que mientras el cirujano nos observa en la mesa de operaciones, el cuerpo sutil nos transporta al techo del quirófano, desde donde vemos abajo al médico y la intervención quirúrgica. Tales son los poderes del cuerpo sutil. Es mediante el cuerpo sutil que el antiviviente sucesivamente desarrolla, abandona y ocupa uno tras otro los cuerpos burdos. En el momento de la muerte, la mente y la inteligencia crean la forma sutil del siguiente cuerpo, que ocupará el antiviviente. A semejanza de la oruga, que se traslada de hoja en hoja, trepándose a la siguiente antes de abandonar la anterior, el antiviviente mediante la mente, que es el depósito de los deseos, inicia la preparación de un nuevo cuerpo antes de abandonar el actual.
Cuando el cuerpo sutil revolotea por encima del cuerpo burdo, puede volver y reincorporarse a este. Si así lo hace, la vida continúa. Pero si no regresa, se produce la muerte, transportando el alma al cuerpo sutil hacia el siguiente cuerpo burdo, para que en este inicie una nueva vida. Puesto que el alma es el principio fundamental de la vida, la esencia misma de esta, puede observar al cuerpo muerto en el cual habitaba. Él puede ver, escuchar y oler como cuando estaba en posesión de todas las facultades del cuerpo. Para existir el alma no necesita del cuerpo, pero abandonado por el alma, este no es más que un cadáver. Aunque los centenares de reportajes sobre experiencias astrales publicados puede que testimonien la existencia de una mente y un alma separadas del cuerpo, no proporcionan ninguna información definida acerca del destino final del alma después de la muerte. En consecuencia, aunque la literatura concerniente a las experiencias astrales inducen a quienes las leen a admitir la realidad de la reencarnación, al mismo tiempo los deja en la ignorancia de la verdadera naturaleza de esta y del destino ulterior del alma. ¿Permite la hipnosis recordar en vidas pasadas? Un gran número de libros populares acerca de la reencarnación giran en torno a casos de regresión hipnótica, en los cuales se presume que los sujetos hipnotizados recuerdan detalles de una o varias vidas pasadas. Uno de tales libros, Buscando a Bridey Murphy, fue un gran éxito de librería en los años 50 y tantos. Llegó a servir de modelo a toda la clase de libros populares aparecidos en las décadas siguientes y que todavía gozan de alguna popularidad. Una persona profundamente hipnotizada puede recordar acontecimientos de su primera infancia. Si se le indica que lo haga, puede tener recuerdos vivos de la vida previa, anterior al último nacimiento. Tales recuerdos a veces comprenden numerosos detalles, incluso nombres, fechas, rasgos de personas poco conocidas, vestidos y acontecimientos de lugares y tiempos lejanos. En algunos casos se han llegado a demostrar que estos detalles tenían una notable exactitud histórica. Aún más, tales regresiones a vidas pasadas a veces producen en el hipnotizado profundas emociones, la sinceridad de las cuales es evidente para los testigos oculares. Así ocurrió con una joven de 23 años de Merseyside, Inglaterra, quien bajo hipnosis revivió la antigua sufrida por Joan Waterhouse, juzgada por brujería en el siglo XVI. Respirando histéricamente, apretando los puños a causa del dolor, la joven hipnotizada relató las torturas a que fue sometida por los inquisidores. El intenso dolor que mostraba parecía más verídico de lo que actriz alguna sería capaz de aparentar, y dio detalles del juicio, el lugar y la fecha en los que ocurrió, así como también los nombres de los acusadores, que resultaron ser fidedignos según los archivos históricos. Sin embargo, una investigación posterior demostró que casi con certeza esa dramática repetición de una vida pasada era una ficción elaborada por la mente de la joven hipnotizada, a base de las narraciones históricas que ella había leído o escuchado y luego olvidado. Uno de los hierros fue la fecha errónea que ella dio, que los libros de historia venían repitiendo desde el siglo XIX a partir de un error de imprenta cometido entonces. Estas investigaciones han puesto en evidencia que ciertas novelas han sido indudablemente las fuentes de las regresiones que en su momento parecieron más notables. Así pues, la mente del hipnotizado puede inventar hábilmente recuerdos de vidas pasadas. Hasta puede persuadir al sujeto mismo de que sus recuerdos son realmente tales. Los psicólogos que han estudiado este fenómeno han logrado que algunos sujetos hipnotizados relaten encarnaciones previas, convincentes pero totalmente ficticias. Aunque en el estado de vigilia estos sujetos ignoraban en absoluto de dónde procedían tales identificaciones previas, al ser nuevamente hipnotizados revelaron cuáles habían sido las fuentes utilizadas por sus mentes para elaborar sus historias.
Esto no significa que los recuerdos de vidas pasadas, obtenidos bajo hipnosis, nunca sean genuinos, pero sí significa que aun en los raros casos en los que tal vez lo sean, a los investigadores les será casi siempre imposible llegar a distinguir entre cuáles son recuerdos genuinos y cuáles son fantasías del inconsciente. Pese a todo esto, algunos psicólogos de vanguardia han comenzado a practicar una terapia de vidas pasadas, presumiendo que las enfermedades de la vida actual tienen su raíz en problemas de vidas previas. Hacen a sus pacientes retroceder en el tiempo hasta estas, para descubrir y erradicar esos problemas. A veces ese tratamiento tiene éxito. Sin embargo, esto no resuelve la duda de si tales vidas previas son reales o ficticias. Hasta es posible que el hecho de revivir una vida previa ficticia dé un buen resultado terapéutico, así como suelen darlo los placebos. Pero el doctor Ian Stevenson, psiquiatra que simpatiza con la doctrina de la reencarnación, advierte: la regresión hipnótica a vidas pasadas no carece de peligros. Ha habido casos en los que la personalidad pasada no se ha desvanecido cuando se le ha ordenado hacerlo, y en tales casos el sujeto ha permanecido en un estado de personalidad alterado durante varios o muchos días antes de recuperar la personalidad normal. En todos los casos, la terapia de las vidas pasadas es errónea. Por los Vedas sabemos que el alma, pasando de una vida a otra, sufre una y otra vez la miseria del nacimiento a la muerte, la vejez y la enfermedad. En consecuencia, la finalidad perseguida al tratar de comprender la reencarnación no debe ser meramente la de liberarnos de una determinada perturbación, sino la de liberarnos totalmente de la cadena de los nacimientos y muertes. Conformemente lo explica así Krishna el Bhagavad Gita 4.9. Yadma karma chame divyam evan yoveti tadvataha tyadvadeham punarjama naiti maniti swarjuna. Quien conoce la naturaleza trascendental de mis satiedades y advenimiento no renace en este mundo material, después de abandonar el cuerpo, sino que llega a mi morada eterna, Arjuna. El Señor agrega: las grandes almas, yogis de la devoción, nunca regresan a este mundo temporal, que está lleno de miserias, porque no ha alcanzado la perfección más elevada. Bhagavad Gita 8.15. Una vez humano, siempre humano. Un mito popular de la reencarnación asegura que el alma, cuando alcanza la forma humana, siempre regresa a un cuerpo humano en las siguientes vidas, y nunca vuelve a encarnar en las especies inferiores. Pero la verdad es que, aunque probablemente reencarnemos como seres humanos, también es posible que lo hagamos como perros, gatos, cerdos o animales aún más bajos. El alma, sin embargo, a pesar de entrar en cuerpos elevados o inferiores, permanece inmutable. En todo caso, el tiempo y el tipo de cuerpo que uno recibe en su próxima vida será determinado por el tipo de conciencia desarrollado en esta vida y también por la ley inmutable del karma. El Bhagavad Gita, el libro más autorizado en lo que se refiere a la reencarnación, expuesto por Dios mismo, claramente establece que quien muere en la laguna de la ignorancia renace en el reino animal. 14.15 Bhagavad Gita. No existe ninguna prueba científica o de las escrituras en las que se pueda basar la fantástica noción de que una vez humano, siempre humano, lo cual es contrario a los principios mismos de la reencarnación, que han sido comprendidos y aceptados por millones de personas desde tiempo inmemorial. La muerte no es una transición indolora. Los libros que pintan la vida de color rosa y aseguran que el ser humano nace siempre humano son peligrosamente desorientadores. Los autores se esfuerzan en descubrir la muerte como una transición hermosa, indolora, una oportunidad de crecer y progresar a nuevas más elevadas dimensiones de paz y conocimientos. Casi todos estos teóricos de moda que escriben o hablan sobre la reencarnación quieren hacernos creer que al morir, después de un breve periodo de sueño cósmico, experimentaremos la sensación de flotar en una suave corriente tibia,
que nos llevará lentamente a nuestro próximo cuerpo humano. Entonces dicen, entraremos en una acogedora matriz, donde protegidos de los crueles elementos externos, yaceremos confortablemente plegados sobre nosotros mismos, hasta el momento en el que emergeremos, liberándonos finalmente del claustro materno. Todo esto suena maravilloso, pero la cruda verdad es que el nacimiento y la muerte son dos experiencias terribles de tortura. El gran sabio Kapila informa así a su madre acerca de lo que realmente se experimenta al morir. En esa penosa situación se siente como si los ojos fuesen a estallar, y todas las glándulas parecen estar repletas de flema. Se tiene dificultad en respirar, y un estortor sonido en la garganta. Se muere en la forma más patética, en una gran agonía, y finalmente se pierde la conciencia. Bhagavatam 3.30, 16-18. El alma está tan habituada a vivir dentro del cuerpo que la ley de la naturaleza tiene que forzarla a marcharse en el momento de la muerte. Así como a nadie le agrada ser echado por la fuerza de su hogar, el alma naturalmente se resiste a ser expulsada del cuerpo material. Hasta los pequeños insectos ponen en juego las más sorprendentes habilidades y técnicas para evitar la muerte cuando sus vidas están amenazadas. Pero así como la muerte es inevitable para todos los seres vivos, también lo es el dolor y el temor asociados a ella. La escritura védica nos informa que únicamente las almas emancipadas, conscientes del verdadero yo, son capaces de pasar sin angustias por la muerte. Esto les es posible a estas elevadas personalidades, porque ellas están completamente desapegadas de sus cuerpos temporales. Firmes en el conocimiento de que son almas espirituales con una existencia eterna, inmaterial e independiente de todo cuerpo físico, estas grandes almas permanecen en un estado de continua beatitud espiritual y no son perturbadas por los dolores y modificaciones corporales a la hora de la muerte. Pero el nacimiento en este mundo tampoco es una fiesta. Durante meses el feto humano yace apretujado en la oscuridad del vientre, sufriendo mucho quemado por el fuego digestivo de la madre, de continuo sacudido por los movimientos repentinos de ésta, y sintiéndose constantemente presionado dentro del pequeño saco amniótico que lo envuelve enteramente dentro de la matriz. Esta apretada bolsa fuerza al niño a mantenerse constantemente doblado como un arco. Además, el feto es atormentado por el hambre y la sed, y por los virus. Los Vedas nos informan acerca de cómo el nacimiento es una tortura tal que llega a borrar cualquier recuerdo que se pudiera haber conservado sobre la vida pasada. Las escrituras védicas explican que todo nacimiento humano es un acontecimiento muy excepcional. Y es así porque casi todos los seres vivientes del mundo material asumen formas no humanas. Esto último ocurre también cuando el alma abandonó el propósito de la vida humana, que es el de alcanzar la conciencia del yo. Así se enredan los deseos animales. Entonces debe transmigrar al reino animal o a uno todavía más bajo. Las teorías presentadas en la literatura popular acerca de la reencarnación deben considerarse como lo que son: creencias, opiniones, suposiciones y meras especulaciones. El universo físico está gobernado por las leyes. El universo sutil es gobernado por otras leyes, entre las que se incluye las de la transmigración del alma y la del karma. El verdadero proceso de la reencarnación obedece a estas sutiles pero estrictas leyes de la naturaleza, descritas en el Bhagavad Gita y centenares de otros textos védicos. Estas leyes no han surgido caprichosamente, sino que funcionan bajo el control del supremo controlador, Sri Krishna, que en el Bhagavad Gita 9.10 lo confirma diciendo: esta naturaleza material opera bajo mi dirección. Así dirigida esta manifestación es creada y aniquilada una y otra vez. Los conceptos que están de moda acerca de la reencarnación pueden ser entretenidos y atractivos, pero nuestro destino es demasiado importante para fiarnos y creer en aseveraciones frívolas, muy simplificadas, inexactas y desorientadoras, por muy atractivas que puedan parecernos.
Por otra parte, las escrituras védicas han proporcionado durante miles de años un conocimiento práctico completo de la ciencia de la reencarnación. Esta sabiduría hace posible que las personas inteligentes alcancen gradualmente estados más y más altos de conciencia y finalmente se emancipen por completo del ciclo de reencarnaciones. Esta es la verdadera meta de la vida humana.